menos conocer un poco lo que son estas normas internacionales de información financiera. Vamos a empezar primero con la número 8. La NIC 8, que es políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Ustedes se preguntarán, si tienen por ahí su libro de las normas internacionales de información financiera, ¿por qué unas se llaman NIIF y otras se llaman NIC? Unas NIC y otras se llaman NIF, o Normas Internacionales de Información Financiera, y Normas Internacionales de Contabilidad. ¿Qué diferencia habrá entre unas y otras? Ninguna, nada más que las NIC las adoptó del FAS, del YASB o del FAS. Entonces se llamaban NICs, pero en la actualidad ya les llaman NICs. Ok. O sea, son adopciones. Sí, lo que son las NIC las adoptó, las emitió un organismo que se llamaba el IASCI, y las NIF fueron adoptadas por el IASB, International Accounting Standard Board, el otro es el International Accounting Standard Committee. Cuando hubo ese cambio en el IFAC, que cambiaron los comités y se transformó del IASC, se transformó al IASB, lo que emitió el IASB, que eran las normas internacionales de contabilidad, se quedaron con ese nombre. De aquí en adelante, todas las normas internacionales que emita el IASB pues van a ser NIIF o IFRS. ¿Ok? Bueno, es por la diferencia. Creo que es fundamental entenderlo para decir que son lo mismo, tanto las NIC como las NIF, ¿sí? Es exactamente lo mismo, nada más es el organismo que las promulgó. ¿De acuerdo? Vamos a continuar entonces. La NIC 8 se trata de políticas de contabilidad y cambios en los estimados de contabilidad y en errores. La fecha en que se inició pues fue a partir del 1 de enero del 2005, y su objetivo pues es prescribir los criterios para seleccionar y cambiar políticas de contabilidad junto con tratamientos contables y revelaciones de los cambios de políticas de contabilidad, cambios en estimaciones y errores. ¿Qué diferencia habrá entre unas y otras? Me pregunto. Y ustedes me van a contestar, ¿verdad? ¿Despertaron? Sí. Ok. ¿Qué diferencia habrá entre cambios de políticas? Eso es muy entendible, ¿no? Que es un cambio de política. Por lógica, ustedes lo saben. Les pregunto para que despierten. Bueno, sería la adopción de alguna nueva norma que haya sido promulgada, que nosotros hagamos cambio de esa por ejemplo, cuando por ejemplo las NIC votaron a WEBs, pues adoptar el cambio a PEPS o promedio, ¿no? Claro. Eso sí, será un cambio. Es un cambio en una política contable, sí. Me voy para acá porque luego se va a viciar. Sí, exactamente, un cambio en política de contabilidad es cuando los teníamos registrando de una manera y por X circunstancias la cambiamos a otra manera. Básicamente, estábamos manejando lo que nos decía, estábamos haciendo los inventarios a WEBs, y el siguiente año nos lo cambian y lo cambiamos al precio promedio. Entonces, ese es un cambio en una política contable. Cambios en estimaciones. ¿Qué serían los cambios en las estimaciones? Llevamos producciones ahí para fuentes incobrables o de inventarios o de alguna situación contingencial, para dejar las cifras razonables, tendríamos un cambio por ahí importante, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, que tuviéramos una cuenta por cobrar, que le tenemos su estimación y de repente por X circunstancia otra vez cambia la circunstancia, entonces tenemos que ajustar la estimación. Si una cuenta que teníamos por cobrar de José Pérez, era un cliente muy pagador, pero de repente quebró, entonces pues hay que hacerle su estimación, pero no sabíamos que después de que le hacemos su estimación,
se fue el señor del país, pues entonces ya no va a pagar jamás, ¿verdad? Entonces hay que hacer una reestimación un cambio en la estimación. Muy bien, esos serían algunos ejemplos de lo que es cambios en políticas, en estimaciones y errores. ¿Cuáles son las jerarquías para la selección de políticas en contabilidad? Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son los fundamentos o las reglas que debemos de seguir para manejar la contabilidad. En primer lugar, tenemos que establecer los estándares o interpretaciones del IASB, teniendo en cuenta cualquier orientación para la implementación emitida por el IASB que sea relevante. Es decir, en primer lugar son para efectos internacionales, son las normas internacionales de información financiera emitidos por el IASB. Y en ausencia de una norma internacional que sea directamente aplicable, hay que mirar los requerimientos contenidos en las normas y que tratan problemas similares relacionados, así como definiciones, criterios de reconocimiento y los conceptos de medición para activos, pasivos, ingresos y gastos contenidos en la estructura conceptual de la información financiera, es decir, todo el marco normativo de las NIF, con doble I. Siguiente, si no hay otro más, pues entonces la administración también puede considerar pronunciamientos más recientes de otros cuerpos emisores de estándar que usan una estructura conceptual similar para desarrollar estándares de contabilidad, o cuya en este caso pues, otra literatura de contabilidad o prácticas aceptadas en la industria. Es decir, en ese orden, ¿no? Primero lo que diga el IASB, después lo que se parezca a la regla y después lo que diga la administración en cuanto a los pronunciamientos conceptuales, la literatura y al final lo que es lo usual en la industria, ¿no? Las políticas de contabilidad se aplican consistentemente para transacciones similares, es decir, todas las operaciones que tengan un mismo tipo de características, pues se les contabiliza de la misma manera, ¿verdad? Todas las compras que hagamos por el método de inventarios perpetuos, pues los vamos a registrar de esa misma forma. Nada de que un inventario lo registre de una manera y otro inventario de otra manera, sino que todo debe ser esa consistencia. Creo que es básico en todos lados, ¿no? En cualquier norma de información financiera es igual, tanto para las normas internacionales como para las mexicanas, como para las US GAAP, es lo mismo, ¿no? Si el cambio en la política de contabilidad es requerido por un IFRS, se siguen los requerimientos para la transición del pronunciamiento. Si no especifica ninguno, si el cambio es voluntario, la nueva política de contabilidad es aplicada retrospectivamente para remisión de periodos anteriores. ¿Alguien entiende qué es eso de retrospectivamente? Retroceder años atrás. Hacer un registro, ¿verdad? Para ajustar lo que pasó en años anteriores. Sí. Y aparte emitir los estados financieros como si en su momento se hubiera hecho el registro correctamente. Exactamente, sí. Eso es retrospectivamente. Los cambios en los estimados de contabilidad se contabilizan en el año corriente o en años futuros o en ambos, o sea, si no hay remisión. Todos los errores materiales del periodo anterior se corrigen mediante remitir cantidades comparativas del periodo anterior, y si el error ocurrió antes del primer periodo presentado, o sea, del primer mes del siguiente año, mediante remitir estados de posición financiera de apertura. Ahorita vamos a ver una tabla para hacerlo de esa manera. Es decir, los hechos ocurridos, perdón, esta ya es la anterior, esta es la que sigue. Voy a hacer un cuadro por aquí como especie de resumen. Caray, creo que ya les borré lo de la clave. Es capacita de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
como los contadores no usan ser muy cuadrados, pues ahí está un cuadro. ¿Qué efecto tiene el cambio en estas? ¿Y cuál es el ajuste que le vamos a hacer? Para efecto de políticas contables, el efecto es retrospectivo. En las estimaciones es prospectivo. Los errores retrospectivos. El ajuste que le vamos a hacer a estas políticas, cuando hubo un cambio de política contable, es a los resultados acumulados. Las estimaciones pues se van a la utilidad o pérdida del ejercicio. Y los errores a los resultados acumulados. Veo que no todos traen computadora. Por ahí les mandamos un material hace un momento sobre una serie de casos prácticos en materia de NIF. Si tienen su correo o si pueden revisarlo, pues ahí va a estar ya su caso práctico, ¿verdad? Es un libro de un autor que se apellida Puruncasas. Entonces, por ahí deben de tener ya su libro ahí para casos prácticos, ya para una aplicación más completa de esta presentación. Ejemplos de cambios de políticas. Las depreciaciones. Cuando cambiamos el método de línea recta por el de depreciación acumulada, puede ser. ¿Cuál otro ejemplo pudiera ser? El que nos decía, la evaluación de los inventarios. Puede ser, ¿verdad? Los porcentajes para las provisiones de cobranza de impuestos. Las provisiones, sí, ese sería un cambio en una estimación. Cambio en una estimación, que es cambio de vida útil de la estimación de cuentas incobrables y la de la vida útil de los activos. Puede ser un cambio en una estimación. Y errores. Pues calcular mal una depreciación, o determinar mal un costo de ventas, o descubrir un error o un fraude. Pueden ser esos tipos de situaciones, ¿no? Hasta aquí no sé si se queda claro lo que es la parte de... Es algo muy sintetizado de esta norma, pero es lo básico que se conoce sobre esta parte. Ya con más tiempo ustedes verán sus casos prácticos, cómo se resuelven, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Nos regresamos. Bueno, vamos a seguir con la siguiente. Hechos ocurridos después de la fecha del balance. ¿Cuándo es su fecha de aplicación? Pues a partir de enero del 2005. Y el objetivo de esta norma es prescribir cuando la entidad debe ajustar sus estados financieros por eventos ocurridos después del final del periodo de presentación del reporte y revelación acerca de las fechas de cuando los estados financieros fueron autorizados para la emisión y cerca de los eventos ocurridos después del final del periodo de presentación del reporte. Esto creo que ya lo conocíamos aquí en el país, aquí en México, a través de un boletín que se llamaba Hechos Posteriores. Es muy similar a lo que es la NIC 10, que son hechos ocurridos después de la fecha del balance.
¿Alguien recuerda qué eran los hechos posteriores o algo similar? Como eventos subsecuentes. O eventos subsecuentes, sí. ¿Alguien tiene una idea? Aparte del contador, que sí, que él sí lo sabe perfectamente. ¿Alguien tiene idea de qué son los hechos posteriores, así, en contabilidad? Son operaciones que después del cierre nos afectan ahora sí que las mismas operaciones del cierre. Claro, y que tienen una ocurrencia antes de que sean autorizados los estados financieros. Es decir, cerramos el 31 de diciembre de cualquier año, cerramos 31 de diciembre 2013, que es la fecha de cierre, y ahí hay un periodo hasta la fecha de autorización. Vamos a suponer que fue el 20 de marzo, nos autoriza el Consejo la emisión de los estados financieros. En ese inter, enero, febrero y marzo, pueden ocurrir situaciones que nos afecten la situación financiera al 31 de diciembre. Hechos que ocurren posteriores a la fecha del cierre, pero antes de la emisión o la autorización de la emisión de los estados financieros. ¿Ok? Sí queda claro este concepto, ¿verdad? Es básico. Los eventos ocurridos después del final del periodo de presentación de reportes son los eventos tanto favorables como desfavorables que ocurren entre el final del periodo de presentación, 31 de diciembre, y la fecha de cuando se autoriza la emisión de los estados financieros. ¿Ok? ¿Cuáles son los eventos que se deben ajustar? Los estados financieros se ajustan para reflejar eventos que proporcionan evidencia de condiciones que existían al final del periodo de presentación del reporte, como la solución de un caso judicial luego del final del periodo de presentación del reporte. Es decir, en el 2013 pusimos una demanda, o nos pusieron una demanda, y nosotros conocimos la resolución de la demanda en este periodo de transición, entre la fecha del cierre y la fecha de autorización. Entonces, en ese momento sabíamos que cuando nos notifican en este periodo, ocurre un hecho posterior que tendremos que ajustar, generar un pasivo, etcétera, ¿no? ¿Sí está claro esto? Ok. ¿Cuáles son los que no se ajustan? Los estados financieros no se ajustan para reflejar eventos que surgen después del final del periodo de presentación del reporte, como una declinación de los precios de mercado después del final del año, la cual no cambia la evaluación de las inversiones al final del periodo de presentación. Se revelan en las notas la naturaleza y el impacto de tales eventos. Es decir, yo tenía una cuenta por cobrar aquí en inversión, es decir, tenía una inversión, plazos, por decir un instrumento financiero. Aquí hay en este periodo hay un movimiento fuerte del precio de evaluación, entonces hay un evento posterior que pudiera modificar mis saldos. Sin embargo, estos ocurren después de que se cerró el ejercicio y que no afecta al 30 de diciembre porque el cambio en valor de los precios fue después del cierre del ejercicio. ¿De acuerdo? Nada más lo único que tenemos que hacer es que si conocemos esa situación en esta parte, en este periodo de transición, hay que revelarlo en las notas de los estados financieros. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿También? ¿Sí queda claro? Los noto muy dormidos. Los dividendos propuestos o declarados sobre instrumentos de patrimonio después del final del periodo de presentación del reporte no se reconocen como pasivo al final del periodo de presentación del reporte, pero se requiere revelación de notas, es decir, al 31 de diciembre tuve una utilidad, pero la fecha de emisión de los estados financieros ya se pusieron de acuerdo los accionistas y pues ya van a determinar un dividendo. ¿Qué hago con el dividendo? ¿Lo registro al 31 de diciembre o no lo registro al 31 de diciembre? Toda vez que corresponde a utilidades del ejercicio anterior. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo registro o no lo registro? ¿No se registra? Acá dicen que no. ¿Quién dice que sí? ¿Nadie? Yo digo
algo que diga, sí, lo van a quitar cuando lo una junta o un algo donde se decidió, pero hay que ponerlo. Hay que reflejar los estados financieros al 31 de diciembre o hasta el siguiente ejercicio. Cuando se lleva a cabo. Cuando se lleve a cabo, en su realización, ¿verdad? Cuando se perciba, ¿no? Por parte de los socios. Cuando se perciba o cuando se decrete. Cuando se decrete, ¿verdad? Ok, ¿y el fundamento para su opinión? ¿Cuál es el fundamento para decir que se registre en el año en que se decreta? Claro, sí, ya llegamos a la conclusión que es en el momento en que se decrete. Es el ancla de los acciones. Pero, obviamente, pero siendo profesionales de la contabilidad, ¿cuál sería nuestro fundamento para registrarlo o no registrarlo? La NIP C9, ¿no? En el caso de las mexicanas, la NIP C9, sí. Fundamento legal. Lo acabamos de leer. Pues este es el boletín, ¿no? No se lo estamos explicando en este momento. Pues esto, ¿no? O sea, esto que estamos viendo. ¿Dónde dice? Ah, pues cuando ustedes digan, pues si es para una norma internacional, en el boletín, NIC 10 ahí dice. Pues ahí dice, ¿no? Que dice, dividendos propuestos o declarados sobre instrumentos de patrimonio después del final de la presentación del reporte no se reconocen como pasivo al final del periodo de presentación del reporte y nada más se requiere una revelación en las notas. Pues ahí está, ¿no? Este es el fundamento. No sé si les queda claro lo que quise darles a entender. Que de repente sí nos da el criterio lógico. O sea, pues es lógico que si yo tengo dividendos hasta el siguiente año y ocurre al final del siguiente ejercicio, bueno, perdón, no en el cierre del ejercicio, sino hasta el siguiente año, pues lo lógico es que lo registre hasta el siguiente año, ¿verdad? Pero las reglas de contabilidad, tenemos que ver qué dicen, ¿verdad? Porque una vez la parte lógica no corresponde con lo que dicen las normas que debo de hacer. La mayoría de las veces sí, como en este caso. Pero lo que yo les sugiero a todos ustedes, aparte de que vengan ustedes y nos escuchen aquí un rato como merolicos, es que agarren las normas y lean. O sea, ¿qué tal si yo le estoy diciendo puras mentiras aquí? Le estoy aquí mintiendo, ¿verdad? Que digo que se registre y no se debe registrar. Pienso que el fundamento, y es a lo que nos remitió los cambios que hicieron en este caso de México, es que nos tenemos que regresar a las normas de información financiera, a aprendernos las normas de información financiera, tanto en el marco teórico, o sea, tanto el marco conceptual de las normas, como la aplicación específica de cada boletín. En este caso de información financiera internacional, nuestra aplicación solamente es obligatoria aquí en el país a empresas que coticen en bolsa, pero sí es importante que las conozcan porque realmente vamos hacia allá. Las normas de información financiera mexicanas van a llegar a equipararse o a hacer una sola con las normas internacionales de información financiera. Lo importante aquí no es tanto que venga yo les platique, sino que ustedes dejarles la inquietud, llegar en un libro de las NIF, por ahí les mandamos por correo ya un libro de aplicación práctica, de casos prácticos, pero léanlos. Cuando tengan insomnio, no se puedan dormir, agarren su libro de NIF. O un rato que tengan en el despacho que no están contestando el teléfono, que están haciendo cualquier otra, agarren sus NIF, pónganse a leerlas. Porque es importante, o sea, les podemos preguntar, o sea, puede una persona, un empresario común, decir, bueno, y usted está registrado así, pero ¿dónde dice que tiene que hacerlo así? Ustedes tendrán el fundamento para decir, es que aquí dice, así como lo hacíamos cuando nos preguntan los fundamentos, oye, el fundamento legal para hacer una deducción de inversión, acá el artículo tal, lo mismo, la regla para contabilizar las depreciaciones, aquí está en este boletín, y está en este otro boletín, y aquí dice esto, y aquí dice esto. ¿De acuerdo? Aquí, yo pienso algo. Sí. Aquí el problema no es tanto conocer al cliente, sino al contador. Claro, por supuesto. Los contadores están pero cerrados, cerradísimos. Claro, ¿Cómo se llama? Piensan con que cambiar el nombre de la cuenta, piensan que ya se hizo.
No, Ya está efectivo y equivalentes efectivos. Ya cumplí con la norma. no, Hay que trabajarlo, hay que trabajar el rubro, el componente, ya no se llama rubro, se llama componente, por ejemplo. claro, Dices que ya tengo los activos fijos, no, ahora los activos fijos hay que hacer una serie de aplicaciones, de conocer los métodos de evaluación, de la computadora, ¿no? Calcular, reactualizar la reputación, exactamente, los valores del mercado, los valores de la organización, todo eso. sí, Y aquí el problema que nos encontramos, yo me he encontrado en otras direcciones, por supuesto. lo platico con el cliente, con el dueño, y dice, no, soy mi contador que tiene 25 años conmigo. Y es de mi edad, Hay que convencerlo, sí, para convencerlo, pues, cuesta mucho. exactamente. Ese es el problema que yo me he explicado mucho. Sí, aquí ha ocurrido algo, les voy a comentar los que no son del país. A partir de este año, la autoridad nos pidió que a todos nuestros clientes, a todas nuestras empresas, les subamos la información financiera a sus plataformas, a su portal de internet. Entonces la autoridad lo que está viendo es que nos está metiendo, como quien dice, a ponernos a estudiar las NIF para reflejar exactamente lo que deben de ser la normatividad. Dice el marco financiero aplicable, ¿verdad? Normalmente el marco financiero aplicable pues puede ser las NIF, las mexicanas, las NIF con doble I internacionales o cualquier otra que le aplique, ¿no? Como casas de bolsa, cosas de ese tipo. Pero estamos ahorita precisamente en ese proceso, o sea, de entender cuáles son los cambios que tenemos que hacer en nuestra mentalidad, los contadores, para no irnos solamente a registrar cargos y abonos automáticamente, sino entender la operación y qué es lo que dice la normatividad y cómo debe de hacerse. Porque nos la pasamos muchos años siendo contadores fiscalistas y mientras sacábamos la información financiera, pues con eso era suficiente para efectos fiscales, para determinar nuestros impuestos. Ahora que ya es para efectos financieros exclusivamente, pues tenemos que regresarnos a ver todo esto, ¿no? Hasta aquí voy bien, me regreso, ¿no? Muy bien. Dice otra regla, otra norma: los estados financieros no se preparan sobre una base de empresa en marcha si los eventos ocurridos después del final del periodo de presentación del reporte señalan que no es apropiado el supuesto de empresa en marcha. La entidad revela en notas la fecha en que se autoriza la emisión de sus estados financieros. Eso es lo que dice la regla. ¿Queda entendido esta parte? Es importante, si la empresa en este periodo de transición la veníamos manejando como negocio en marcha, pero ocurre aquí un siniestro que pone en duda su existencia, nos dice que la parte de cierre del 30 de diciembre no lo tratemos como empresa en marcha, sino que hagamos las observaciones pertinentes para quien vaya a tomar la decisión de esos estados financieros tenga la revelación de que ya no es una empresa en marcha, ¿sí? Y una regla que la vemos siempre en las notas a los estados financieros, pero no sabíamos de dónde venía, pues es que la entidad debe revelar en las notas la fecha en que se autorizan los estados financieros. Es una regla, ¿no? Está normado. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok, vamos a ver la siguiente, que es la NIC 16, que es propiedades, planta y equipo. Mejor conocidos por casi todos por activos fijos, ¿no? Ahora se llaman, bueno, propiedades, planta y equipo también en las normas de información financiera mexicanas. Les digo que van a llegar a empatarse, ¿no? Las dos normatividades. ¿Cuándo es su fecha efectiva? En periodos anuales que presenten después del 1 de enero del 2005. Las enmiendas pues se aclaran que se deben ser, bueno, es la parte de lo que es los mejoramientos a las IFRS. ¿Sí las han visto por ahí alguna vez los que son los mejoramientos a las normas? Son como una especie de adecuación, se van renovando, pues, o sea, no son normas fijas, sino que cada cierto tiempo se van mejorando. Actualmente hay algunos proyectos de auscultación para ese tipo de normas. ¿Cuál es el objetivo? Pues prescribir los principios para el reconocimiento inicial y la contabilidad subsiguiente de la propiedad, la planta y el equipo.
Los elementos de propiedad, planta y equipo se reconocen como activos cuando sea probable que los beneficios económicos futuros asociados con el activo fluirán para la entidad y el costo del activo se pueda medir confiablemente. ¿Sí está claro esa definición de lo que es propiedad, planta y equipo? Es decir, ¿cuáles son los elementos? Que tengamos beneficios económicos a futuro, ¿no? Primer elemento, para reconocer un activo fijo o una propiedad, planta y equipo. Que haya beneficio económico a futuro. Que estén asociados con el flujo de efectivo del bien. Y el costo se pueda medir, o sea, un costo medible. Es decir, caso concreto, compramos una maquinaria para nuestra fábrica. Lo lógico es que sea un activo fijo, ¿verdad? ¿Dónde dice que es un activo fijo o una propiedad, planta y equipo? Sí, en la 6, ahí sí no me acuerdo, el contador lo tiene por aquí, déjenme ver. Pasivos, creo que sí es el contingentes. Bueno, por ahí viene el boletín, no sé exactamente cuál es, pero sí está, como propiedad, planta y equipo. Pero se fijan ustedes que para este tipo de decisiones tenemos que medir estos dos elementos. La 6. La 6, C6, que es propiedades, planta y equipo. Inmuebles, maquinaria y equipo. Si yo compro una engrapadora, ¿es un gasto o es un activo fijo? Parece lógico, ¿verdad? Depende. Depende del valor. No, mira, depende porque hay grabadoras. Hay grapadoras industriales, por supuesto, y hay grapadoras de oficina que los metemos, ¿verdad? ¿No les ha tocado a ustedes alguna vez revisión de papeles de trabajo o revisión de auditoría que los auditores les rechazan la compra de la engrapadora que porque es un activo fijo? Que costó 100 pesos la engrapadora, ¿verdad? Pero de que los hay, ¿verdad? Pero reúne las características de beneficio económico a futuro y costo medible para meter una engrapadora. Disculpe, pero a veces hay la norma de Perú indica de que para que un bien sea activado tiene que tener un octavo de una unidad tributaria. Entonces a veces hay un equipo o un mueble que nos puede costar 1.000 soles y hay que activarlo automáticamente. Ok, sí, es como el caso aquí de nosotros de las engrapadoras, ¿no? Es decir, yo me he fijado en varios compañeros me han comentado en revisiones de auditoría que les rechazan la compra del ventilador, que porque costó 300 pesos el ventilador, que es un activo fijo, y el contador dijo, no, pues son 300 pesos, yo lo mando al gasto. Y pues resulta que hay un beneficio económico a futuro, hay un costo medible, pues es activo fijo para efectos internacionales. ¿Sí están de acuerdo en que para efecto de utilizar este tipo de criterios tenemos que referirnos a la norma específica para determinar qué es lo que debe de ser? Ya no tanto lo que sea para efectos fiscales, sino para lo que debe ser para efectos contables. Ok, el reconocimiento inicial es al costo, el cual incluye todos los costos necesarios para conseguir que el activo esté listo para el uso que se tiene la intención de darle. Si el pago se difiere más allá de los términos normales del crédito, se reconocen los gastos por intereses, a menos que tal interés pueda ser capitalizado de acuerdo con la NIC 23, que veremos un poco más adelante. Es decir, compro una maquinaria de importación, compro una maquinaria de Italia, que me cuesta $100,000. El transporte, esta es la maquinaria, el transporte me cuesta $5,000. La instalación, para ponerla en la planta, me cuesta otros $3,000. El costo de mi bien debe de ser de $108,000, ¿no?
Eso dice la regla, que yo debo de reconocer que el reconocimiento inicial es el costo, que debe de incluir los costos necesarios para conseguir que el activo esté listo para su uso. Es decir, si yo lo compro y hasta aquí, lo transporto, lo instalo y ya está listo para su uso, entonces hasta aquí es el reconocimiento. Si todavía aparte de esto ya tengo la instalación, pero la persona que lo va a utilizar necesito darle capacitación para que esté en uso, pues se agrega también la capacitación. ¿Sí? Una pregunta, con respecto a activos financiados o donde hay cobro de intereses, que no recuerdo ahí cuál es la mecánica de si capitalizar esos intereses o de mandarlos directamente al RIC, al resultado integral del financiamiento. La NIC 23, que lo vamos a ver un poco más adelante, lo contesta esa duda. Lo digo así en forma rápida. Lo que sean, cuando el periodo de transición de esta maquinaria se va a tardar más de un año, es decir, yo compro la máquina, pero que la trasladan, la transportan, la instalan, se tardan 2 años, una parte de los intereses es capitalizable y otra parte se va al gasto. Ahorita lo vemos específicamente en la NIC 23. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Una consulta, digamos, si fuera un terreno para hacer una planta, el terreno se está en proceso de construcción, en ese momento no podía meterse como en un gasto o algo hasta que termine la planta, o si yo hago algún parqueo ya lo podría meter, ¿verdad? Y luego lo voy haciendo diferente, ¿verdad? ¿Cómo sería ese registro para fines? A ver, contad si quiere comentar. En este caso, respecto del terreno y de la instalación, no hay duda que son dos situaciones totalmente distintas. Por una parte sería el terreno, que normalmente no tiene depreciación porque tiene plusvalía, y por otra parte la instalación. Aunque en el caso, digamos, o sea, es un terreno que yo saco un préstamo y lo estoy construyendo y va a durar 3, 4 años o hasta el próximo año se presenta, entonces no se mete como un activo productivo hasta que... Sí sería diferente si llego y lo pavimento y hago un parqueo para que no sean los empleados, ya podría meterlo como... Totalmente distinto, ¿no? Pero aquí habría que llevar el control específico de toda la instalación que se va a hacer específicamente, pero como otro renglón totalmente separado del terreno. Sí, claro. Para fines tributarios, entonces quedaría por fuera hasta que estén en uso. Bueno, ahí sí ya la normatividad fiscal en Costa Rica es, no sé si sea igual a la de México, pero aquí lo que son gastos de instalación, en este caso si tienes el terreno, compras el terreno, pides un préstamo para pavimentar el terreno para que sea estacionamiento, entonces aquí hasta que ya está terminado completamente la instalación, lo empiezas a depreciar fiscalmente, hacer una deducción de inversiones, le decimos por acá. los gastos de interés, digamos, en el crédito para hacerlo. Se capitalizan si son para poner en uso no podía meternos en el periodo fiscal. Sí, si son ya después, o sea, ya cuando esté en uso, entonces sí, los intereses que pagues después, entonces ya son, van al resultado. Digamos, en el año inicial no. En el año inicial no, son parte del capital, se capitalizan, forman parte del valor del activo. Y bueno, una consulta, digamos, si el valor del activo se comprara porque una empresa quebró y el valor es muy pequeño, tendría que ser ese valor, ¿verdad? No el valor de mercado. Tiene que ser al valor razonable. El valor razonable. Pero si yo pagué, digamos, $10,000 y costaba 80,000. Tiene que registrarse a valor razonable. No sé si alguien nos pueda explicar algo de lo que es el valor razonable. Es la cantidad que nos van a dar en el momento en que nosotros hagamos una transacción por ese bien. Podría ser un avalúo que se utiliza. Claro, hay una revaluación hay revaluaciones que lo vamos a ver, creo que también viene por aquí lo que es las revaluaciones de los activos, por aquí viene. Pues creo que es la siguiente lámina. Las adquisiciones conforme está NIC, hay dos modelos de contabilidad, el modelo del costo y el modelo de revaluación. Que un activo es llevado al costo, menos su depreciación acumulada y deterioro, y un modelo de revaluación que el activo es llevado a la cantidad revaluada, la cual es a valor razonable, a la fecha de revaluación menos los subsiguientes depreciaciones acumuladas y deterioros. Es decir, hay dos modelos de contabilidad para las inmuebles, plantas y equipo,
que se llaman modelo de costo, que es lo que les acabo de comentar, y el modelo de revaluación. Yo tengo un terreno que compré $10,000, hice la operación, queda en ese momento registrado al costo, pero para que tenga su valor razonable, tengo que hacer una revaluación en donde cuesta 80,000. Entonces lo que tengo que hacer es ajustarlo y mandar esa partida de revaluación al capital. Es decir, un cargo al activo fijo, cargo a la maquinaria, terreno, perdón, con un abono a revaluación por revaluación de activos, ¿sí? Dentro, como una cuenta de capital. Sí, para fines fiscales solo se utilizaría lo que se pagó, digamos, realmente la revaluación no la aceptan todavía. No, por acá tampoco, ¿verdad? Aquí es a lo que haya salido en efectivo, al cash, al modelo de efectivo. No, las revaluaciones acá tampoco se reconocen. Esto más bien es para efecto de préstamos bancarios, porque de repente esos terrenos que costó 10,000 pesos y vale 80,000, pues tienen mejor apalancamiento financiero 80 que 10, ¿verdad? Pero y en el caso, digamos, que uno vendiera un activo que ya no tiene depreciación, bueno, vendiera no, sino que hiciera una transacción y tuviera un cambio de un activo por otro. En ese caso, técnicamente, digamos, el valor del activo ya no existiría, tienes contables, sería el valor de la realización de la venta. Claro, sí, cuando no tenemos un costo, es decir, cuando vendemos un activo fijo y no tiene costo porque o el costo es muy pequeñito, pues o la utilidad es muy grande, ¿verdad? Todo sería ingreso. Sí, pero digamos, No, todo sería utilidad, perdón. Sí, en transacciones, digamos, cuando son concesiones de buses y ese tipo de cosas, normalmente a los 10 años ya no tiene nada de utilidad, bueno, no tiene activo el bus, Okay. pero sí tiene un valor, es decir, lo siguen utilizando las empresas. Claro. Se vende y luego así. Sí, si el bien está completamente depreciado y se vende, pues toda la parte es, todo el ingreso que obtuvo por esa venta es su utilidad. Y para la otra empresa sería el valor de la... Sí, su valor de compra sería su vehículo nuevo, aunque sea usado, ¿verdad? Pero para ellos es nuevo. Según el modelo de revaluación, las revaluaciones se llevan a cabo de manera regular y se revalúan todos los elementos de una clase de edad. Es decir, cuando nosotros vayamos a revaluar un terreno y tenemos varios terrenos, tenemos que hacerlos parejos todos, ¿no? Nada de que tengo un terreno y lo revalúo y no. O tengo una maquinaria y esta la quiero revaluar, esta no. No, es que todos tienen que ser de una misma clase, es decir, todos parejos, ¿no? Los incrementos en la revaluación se reconocen en otros ingresos comprensivos y se acumulan en patrimonio bajo el encabezado de superávit por revaluación o utilidades por revaluación. Sin embargo, el incremento será reconocido en utilidad o pérdida en la extensión en que reverse la disminución de revaluación del mismo activo previamente reconocido. Es decir, hago una revaluación, lo pongo en precio, 100,000 pesos, pero de repente hago el siguiente 2 años, 3 años la otra revaluación y ya cuesta 40,000 pesos, pues entonces tengo que ajustar ese reconocimiento, ¿no? Digamos, normalmente cuando una empresa mediana, pequeña, va a hacer un crédito, el banco le va a pedir una revaluación para tener eso. En ese caso, los otros activos podría dejarlos por fuera y no sería ilegal o normativamente mal visto, el hecho de que solo se hizo a una parte de la empresa. Normalmente la regla nos dice que es para toda una clase de productos o una clase de un tipo de activos. Es decir, si es maquinaria, pues toda la maquinaria. Son terrenos, todos los terrenos. Eso es lo que dice la normatividad. Aunque, bueno, en lo práctico de repente a veces nada más es revaluar uno. Sí, porque es muy económico, Sí, porque si el perito avalador le va a cobrar conforme lo que vaya a evaluar, pues va a salir muy caro, ¿verdad? Las revaluaciones. Sí, un ejemplo fue que una empresa tenía un hotel. Entonces, para el crédito, tuvo que revaluar toda la propiedad, sí. Y era súper caro y realmente también el seguro era claro, también, caro. sí. Hubiera sido mejor que hubiera hecho solo una parte. La zona, sí se podría y no sería normativamente mal visto. De hecho, sería una inconsistencia en la presentación de los estados financieros, porque si nada más revaluamos uno, tendríamos que hacer la aclaración en una nota de que solamente es uno, ¿verdad? Sí, porque
aunque eso incumpliría, en caso de que estemos haciendo un dictamen, pues decir que no cumple con la norma, ¿verdad? Porque tienen que ser todos. Sí, pero digamos en este caso era que era un hotel y una propiedad muy grande, Sí. que es un terreno como un bosque o algo así. Claro. Aún así, aunque digamos fuera activo no productivo, sería... Aunque fuera un activo no productivo, lo que yo recomendaría pues que se registrara de diferente manera, no sé, espacios de estacionamiento, construcción, o sea, que fuera de clases diferentes para efecto de cumplir con la regla, ¿no? Con la norma. ¿Vamos bien? ¿Vamos en tiempo? No creo que vamos atrasados. Les voy a dar más a prisa. Cuando se dispone del activo revaluado, el superávit por revaluación permanece en patrimonio y no se reclasifica a utilidad o pérdida. Es decir, todo el tiempo que esté el activo en uso, es decir, que no nos deshagamos de él, debe de estar la revaluación. Así dura 5 años, 10 años, 20 años, ahí tiene que estar, si lo seguimos usando. Si ese bien se deshacen de él, o sea, se da de baja, se le da salida, entonces también se cancela la revaluación. Los componentes de un activo de diferentes patrones de beneficio se deprecian por separado, es decir, en inmuebles, planta y equipo nos da la posibilidad de que un mismo tipo de bien lo podamos tener registrado bajo dos cuentas diferentes cuando el beneficio que va a tener es diferente. Es decir, no me ha tocado tener empresas que se dedican a la aeronáutica, ¿verdad? Pero los aviones se registran de dos maneras, los activos fijos, como aviones. Una parte se registra el fuselaje, porque tiene un tipo de depreciación, y otra parte se registran las turbinas, porque es otro tipo de depreciación. Nos da esa posibilidad. Por el desgaste, o sea, el fuselaje tiene un desgaste diferente al de las turbinas. Entonces da la posibilidad de hacerlo en forma diferente el registro. No sé si alguien ha visto algo similar en otro tipo de industria. La depreciación es cargada de manera sistemática durante la vida útil del activo. El método de depreciación refleja el patrón de consumo del beneficio. El valor residual es revisado al menos anualmente y es la cantidad que la entidad recibirá actualmente si el activo ya estuviera en la edad y condición que se espera al final de su vida útil. La vida útil también es revisada anualmente si la operación de un elemento de propiedad, planta y equipo, o sea, una aeronave, como decía hace un momento, requiere inspecciones importantes, regulares. Cuando se realiza cada inspección, su costo es reconocido en el valor de libros del activo como un reemplazo si satisface el criterio de reconocimiento. ¿Cuál es el criterio de reconocimiento? Beneficio económico a futuro, costo medible. ¿Sí? Ok. Tipos de depreciación que conozcan. La lógica, línea recta. No fácil, la fácil. Periodo de tiempo entre número de años, le da cada año la depreciación. ¿Cuál otro? Otro tipo de depreciación, cultura general. Por horas de producción, sí. Es decir, si tenemos una maquinaria que nos dura 20,000 horas o 30,000 horas, o un vehículo que nos dura 300,000 kilómetros, pues dependiendo del número de kilómetros, ¿verdad? O dependiendo del número de horas de la maquinaria, se va depreciando. Las empresas de entrega de valores, Sí, ellos deprecian por horas. por horas de uso. DHL. DHL, ok. O sea, cualquier interesado de DHL. Ok. Y ahí depreciamos Por horas. ¿Sí? Tienen equipo aeronáutico, tienen equipo marítimo. Sí. Y es por horas. Porque los tienes que aplicar por horas y eso lo convertimos en años, ¿no? Por supuesto. Simplemente porque la norma te dice que la vida útil. Es la vida útil del... Para poder sacar la vida útil, hacemos una regla de 3 para sacar las horas y la vida útil. Ok. Establece la NIC, La regla, sí. 16 y la NIC 6. Claro. La NIC 6. De repente los contadores aquí en México agarramos la ley del impuesto sobre la renta y lo que dijera el impuesto sobre la renta dice que son 5 años, vamos a depreciar 20% cada año. Sí, pero no. Existe en la práctica, perdón, es que los vehículos los deprecian a 24 años, no 25%. 25, sí. Entonces están en uso. Claro, Y tienes que hacer un ajuste a la depreciación porque está produciendo beneficios. por supuesto, sí hay que ajustarse conforme a las normas de información. La ley dice Que 4 años. que 4 años, sí, pero
Pues sí, pero una Ahora, cosa, chécate la NIC. sí, una cosa son lo fiscal y otra parte es lo contable. Hay empresas como por ejemplo la que me doy cuenta de las empresas mineras que compran un vehículo que lo utilizan para andar en la sierra y esos no duran más de 2 años, ¿eh? O sea, aunque sean 4x4 y llantas grandotas, 2 años se acabaron. O hay vehículos que les llamamos, bueno, hay unos vehículos que se llaman, decimos comúnmente los Toyotas, porque es una marca, pero que se meten a las minas, andan abajo por la mina como si fuera una carretera, y esas 1 año ya se acabó, ¿eh? Entonces, de repente hay que tener mucho cuidado con los tipos de depreciación que utilizamos para esos efectos. Sí. Sí, de hecho, en una situación, digamos, al revés, en donde, digamos, en Costa Rica, lo que es turismo está de capa caída, ¿verdad? No les prestan los bancos, todo eso. Y si usted hace un avalúo de una propiedad de un hotel en la playa, el valor casi, me imagino que lo ponen como a la mitad de precio. En ese caso, digamos, afectaría tanto a los estados financieros que podría decir que está quebrada la empresa. Claro. En ese caso, ¿qué se hace? ¿Verdad? Porque si se hacen ajustes va a salir como que la empresa está quebrada. O digamos el capital social, yo no sé si aquí, pero allá digamos el capital social es menor a las pérdidas, la empresa debería estar Está quebrado, sí. quebrada. Sí, está quebrado. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Porque el 80% de los hoteles en Costa Rica estarían quebrados. No serían negocios en marcha. Así sí, no sé, si ya tiene más pérdidas que capital, pues sería ya un negocio quebrado. No, pues revaluar, obviamente, o sea, revaluar a un valor razonable, o sea, conforme a las normas de información financiera internacional, nos pide que revaluemos siempre a valores razonables. Sí, pero como está capa caída, los valores de mercado Pero no tanto el valor de mercado, sino el valor que se le da cuando vaya a hacer la transacción. Sí. Ok, digamos, pero un perito, me daría un valor que es... Aquí el problema es de que los peritos de repente, como cobran por porcentaje respecto del valor del que van a evaluar, sería un costo adicional el que lo pusiera a un valor alto, ¿verdad? Sí, no se tiene dinero, está quebrado por la situación económica y además hay que hacer algo para decir que uno está quebrado. Entonces, pues sí, a ver, compañeros, no sé, alguien quiera comentar al respecto, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo tienes que aplicárselo? La de la revaluación de los muebles. sí, digamos que son hoteles que están en una situación económica difícil. Entonces, si se revaluara, un perito daría un valor que es menor, ¿verdad?, a lo que los activos, digamos, en general, ¿verdad?, porque es una actividad turística. Y a la hora de registrarlo, va a aparecer en los estados como si fuera una empresa quebrada, ¿verdad?, con pérdidas mayores de capital y además con activos que revaluados lo que dan es como negativo. Pasó de 1.000 millones a 600 millones. Entonces, o expresar como en el B10, ¿no? Nada más que también está en la norma internacional, también hay una de hecho está muy similar a la norma mexicana de la expresión, o sea, que no sea por un perito volador, sino por la expresión, por la inflación, por los índices nacionales de inflación, o los precios de inflación, sí, los índices de su respectivo país, que imagino que sí han de ser más normalitos. han de ser galopantes o inflacionarios, no lo sé, no desconozco. Está como unos 6%. Sí, pues, pero acumulado a cuántos años de la última vez que si es la primera vez que se va a expresar, pues ya es acumulado de varios años. Sí, digamos que 4 o 5 años es lo que ha habido, que ha empezado a bajar y para que la situación está ahí para eso. Entonces sería con respecto a la inflación. Con la expresión, nada más que no recuerdo cuál es la norma internacional, creo que es la 15 o 17. A ver, ahorita lo checamos cuál es la norma de reexpresión internacional. Dejen avanzo un poquito porque me estoy quedando un poquito atrás y lo vamos a terminar un poco tarde. Mejor ahorita resolvemos la duda de la reexpresión. Bueno, es una sugerencia que puede ser factible, ¿verdad? Reexpresar los estados financieros. Voy a avanzar un poquito más rápido. Obviamente, empresas que se dedican a comprar y a vender plantas y equipos, pues no son
para ellos planta y equipo, ¿verdad? Son inventario. Es decir, las empresas que venden automóviles, pues no registran los automóviles como activos fijos, sino los registran como inventario. Se dedican a comprar y a vender automóviles. Ok, vámonos con los arrendamientos. Hay dos tipos de arrendamiento. El objetivo, bueno, de esta NIF, que es la 17, pues es prescribir arrendamiento en la contabilidad tanto del arrendador como del arrendatario y las políticas y regulaciones que sean apropiadas para los dos tipos. Hay dos tipos de arrendamiento, uno que se llama arrendamiento financiero y otro que se llama arrendamiento operativo. Un arrendamiento se clasifica como financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y recompensas incidentales de la propiedad, por ejemplo, el arrendamiento que cubre toda la vida de un activo, o el valor presente de los pagos de arrendamiento es sustancialmente igual al valor razonable del activo, y todos los otros arrendamientos pues, son clasificados como operacionales. Esa es la regla general. Si yo espero, si me transmiten la propiedad, o sea, todos los beneficios de la propiedad y todos los riesgos, obviamente, entonces estamos ante un arrendamiento financiero. En caso de que no se transmita el riesgo del activo, entonces es un arrendamiento puro o un arrendamiento normal, ¿no? Es una renta de un vehículo o de una maquinaria, lo que sea. ¿Sí queda claro esto? Los arrendamientos se deben dividir cuando es un edificio, pues tanto en edificación como en terreno. No se requiere medición separada de terreno. Las edificaciones, el interés del arrendatario tiene tanto en el terreno como en las edificaciones, se clasifica como propiedad para la inversión, según la NIC 40, y se adopta el modelo del valor razonable. En la contabilidad del arrendatario, el arrendatario es la persona que está rentando, está adquiriendo por medio del arrendamiento financiero. El activo y el pasivo son reconocidos al más bajo del valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento y el valor razonable del activo. La política de depreciación es la misma que para los activos de la propiedad, o sea, en propiedad, y los pagos del arrendamiento financiero se distribuyen entre el gasto por intereses y la reducción en el pasivo. Es decir, ¿cómo registramos un arrendamiento financiero? Lo vamos a registrar como si estuviéramos adquiriendo el activo, es decir, lo llevamos a los estados financieros como activos en arrendamiento financiero, y cuando vamos haciendo los pagos, tanto de intereses como de capital, pues vamos disminuyendo el pasivo y registrando los intereses en los gastos. ¿Okay? No sé si ustedes han escuchado de repente por ahí en los comerciales escuché por ahí en la Nissan que están vendiendo automóviles en arrendamiento financiero y que decían que los pagos eran deducibles para efectos fiscales mexicanos. ¿Será correcto o será nomás pura promoción? Porque se decían que compra un vehículo en arrendamiento financiero, pero al cabo que todos los pagos son deducibles y usted se ahorra el dinero. ¿Será cierto? Lo que pasa es que la están vendiendo como un arrendamiento puro. De hecho ya lo he visto sí, ¿verdad? De Volkswagen también hace lo mismo. Okay. Pero aquí nos estamos enfrentando a algo que se llama sustancia sobre forma. O sea, claro. Independientemente de que digan que es arrendamiento puro, como transfiere todos los beneficios al arrendatario, sí. Y aparte tiene la opción de compra al final del plazo, o sea, de comprarlo a un precio menor a como estaba estipulado, sí. O sea, un precio menor, la opción de compra, ejercerla, es un arrendamiento financiero, nada más que ellos lo están vendiendo como un arrendamiento puro. Aquí se está presentando el principio o lo del marco conceptual, que es la sustancia sobre forma, o sea que debe imperar más la forma económica que la legal. Ok, de acuerdo. Por supuesto, así está pasando, ¿verdad? Muy bien, pues esa parte es la contabilidad del arrendador, perdón, del que está rentando. El arrendatario. Los pagos en arrendamiento se reconocen como un gasto en utilidad o pérdida sobre la base de línea recta durante el término del arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón de beneficios en arrendamientos operacionales. Para la contabilidad del arrendador, pues los debe registrar como en estados financieros, de acuerdo a su naturaleza del activo, y se deprecian con lo normal, ¿no?
Los ingresos por arrendamiento pues se reconocen sobre la base de línea recta durante el término del arrendamiento, a menos que tengan otra base sistemática. Los arrendadores adicionan los costos directos iniciales al valor en libros del activo y se distribuyen durante el término del arrendamiento. La contabilidad para las transacciones de venta o retorriendo depende si es arrendamiento financiero o si es operacional. Voy muy rápido en esta parte, pero ya lo básico creo que ya lo comentamos. Arrendamientos financieros son los que transfieren el beneficio y el riesgo, ¿no?, del bien. Los operativos pues, solamente su uso, transmiten el uso. Sí, un comentario nada más respecto del compañero que Sí. estaba recomendando que utilizara. Es la NIC 29, se llama Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias. NIC 29. NIC 29 para la revaluación, ¿verdad? Es nuestra NIC 10 en México. La B10 B10. la B10 aquí en Sí. México. NIC 29. Ok. Muy bien, voy a avanzar con la siguiente. No sé si quedan dudas sobre esta de arrendamiento. Les comento que sí hay sí es un tema un poco amplio. Por ahí en el material que les mandamos por correo, pues ahí tienen por ahí ya unos casos prácticos de arrendamiento financiero para que lo chequen, ¿no? Me voy a aplicar hasta el efecto de las variaciones en las tasas de cambio en moneda extranjera, es decir, cuando varían los tipos de cambio, ¿no? La fecha efectiva, pues periodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero del 2005. El objetivo es prescribir el tratamiento contable para transacciones que la entidad haga en moneda extranjera y para operaciones en el extranjero. Todos ya saben utilizar lo que es el registro en moneda extranjera, ¿verdad? Entonces me la voy a brincar toda. No se creen. Primero, se determina la moneda funcional de la entidad, o sea, la que sea más sólida o más estable o la que necesitemos reconocer. Es decir, no necesariamente tendría que ser la moneda nacional. Si hay una moneda funcional más sólida, más estable, pues se reconoce en esa moneda, ¿no? Es decir, la moneda del entorno económico primario en la cual opera la entidad. Es decir, si todas mis operaciones las hago con clientes y proveedores en Estados Unidos, pues tengo que manejar mis estados financieros en dólares, ¿verdad? Aunque yo esté en el país y maneje pesos. ¿De acuerdo? O sea, es en el entorno económico primario en el cual se opera la entidad. Todos los elementos en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional. Para el reconocimiento y medición inicial de las transacciones se reconocen a la fecha en que ocurren usando la tasa de cambio a la fecha de transacción, o sea, el tipo de cambio. Según el valor que tenga la moneda, se va a ir reconociendo. Al final de los periodos subsiguientes de presentación de los reportes, los elementos no monetarios se llevan al costo histórico y continúan siendo medidos usando las tasas de cambio a la fecha de transacción. Es decir, tenemos que llevar la contabilidad en moneda nacional, contabilidad o su reexpresión en moneda extranjera. ¿De acuerdo? Las variaciones por las diferencias que hay en tipos de cambio entre una fecha que registramos y otra fecha que la estamos reportando, registrando, realizando, pues se van a la utilidad o la pérdida por tipos de cambio. ¿Ok? Entonces, lo que le acabo de explicar, los resultados y posición financiera de la entidad, cuya moneda funcional no es la moneda de una economía hiperinflacionaria, se convierte en la moneda diferente de presentación usando los siguientes procedimientos. O sea, los activos y los pasivos por cada estado de posición financiera presentado se convierten en la tasa de cierre a la fecha del estado de posición financiera. Es decir, esta regla o esta norma difiere o identifica cuando hay economía hiperinflacionaria, pues se utiliza un método que es la reexpresión de estados financieros, y cuando es una economía más estable, solamente la evaluación al tipo de cambio. ¿De acuerdo? Los ingresos y gastos por cada periodo pues, se convierten a las tasas de cambio en las fechas de transacciones. Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como otros ingresos comprensivos, o sea como diferencias en tipos de cambio, o utilidades en tipo de cambio, o pérdidas en tipo de cambio,
y la cantidad acumulada se presenta en un componente separado del patrimonio hasta la disposición de la operación cuando son operaciones en el extranjero. Hay reglas especiales para la conversión a monedas de presentación de los resultados y la posición financiera de una entidad cuya moneda funcional es hiperinflacionaria, lo que les comento, si hay inflaciones arriba de 10%, 20%, 30%, que debe haber, ¿verdad? Aquí estuvimos mucho tiempo en eso, ¿verdad? Entonces hay un método diferente hay reglas especiales para ese tipo de conversiones a moneda extranjera. ¿De acuerdo? Las interpretaciones pues son para la SIC 7 y la NIC 39 para coberturas de inversión neta en operaciones en extranjero, es decir, cuando hay operaciones en moneda extranjera con operaciones de inversión netas. ¿Vamos bien? Todavía nos quedan otras reglas. Costos por intereses, lo que decíamos hace rato que comentamos esto. La fecha efectiva de los periodos anuales que comiencen o después del periodo de enero, su fecha del 2009. El objetivo es prescribir el tratamiento contable de los costos por préstamos. Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo que califique. ¿Cuáles son los activos que califican? Está la regla, ¿no? Beneficios económicos a futuro y costos medibles, o sea, compra un activo fijo, se capitalizan como parte del costo de ese activo, pero solo cuando sea probable que esos costos resultarán en beneficios económicos para la entidad y los costos se puedan medir confiablemente, o sea, el otro elemento. Todos los otros costos por préstamos que no satisfagan las condiciones para la capitalización se llevan al gasto cuando se incurre esto. Es decir, hay una parte que se puede llevar a la capitalización y otra parte que se puede llevar al gasto. Todo depende del beneficio económico que tenga a futuro, es decir, si reúne las condiciones para que esos intereses se puedan tener un beneficio económico a futuro y que ese costo sea medible, entonces se llevan al capital. Si no tiene ninguna de estas condiciones, entonces se llevan al gasto. ¿De acuerdo? Normalmente a veces hay, es cuando se compran activos fijos, pero de repente hay préstamos para darle liquidez a la empresa, es decir, un préstamo normal para capital de trabajo. Entonces esos intereses pues se deben de llevar al costo, ¿verdad? Perdón, se deben de llevar al gasto. Al gasto, sí. O sea, ahí no hay duda, ¿verdad? El activo califique, pues es uno de los que necesariamente se lleva un periodo importante de tiempo para estar listo para el uso que se le intente dar a la venta. Los ejemplos incluyen plantas de fabricación, propiedades de inversión y algunos inventarios. Es decir, lo que les comentaba hace rato, si el préstamo que están adquiriendo es para hacer un edificio, una construcción, y si esa construcción dura más de un año en hacerse, pues una parte de los intereses que se reconozcan como beneficio económico a futuro, pues se va a llevar al capital. En la extensión de que la entidad preste fondos específicamente con el propósito de obtener un activo que califique, la cantidad de los costos por préstamos elegibles para capitalización son los costos actuales por préstamos incurridos durante el periodo menos cualquier ingreso por inversión sobre la inversión temporal de esos préstamos. Es decir, si yo lo presto más adelante, pues tengo que hacer la diferencia para ver cuánto obtuve de intereses también, para poder tener un beneficio o un neteo de intereses, ¿no? Tanto a cargo como a favor. Si los fondos no son generalmente prestados y usados con el propósito de obtener el activo que califique, la tasa de capitalización se aplica al desembolso incurrido entre el periodo a fin de determinar la cantidad de los costos por préstamos elegibles para capitalización. La cantidad de los costos por préstamos que la entidad capitalice durante un periodo no puede exceder la cantidad de los costos por préstamos incurridos durante el periodo, es decir, no vamos a llevar todos los intereses al capital, solamente cuando excedan la cantidad de los costos por préstamos incurridos, es decir, voy a adquiero un activo fijo, pero un préstamo para hacer una construcción, solamente la primera parte, donde empieza la construcción, lo voy a llevar al capital. La siguiente parte del siguiente periodo, lo llevo al gasto. ¿Ok?
Ahí queda un poco más claro en el ejemplo que les envié por correo, cuándo se capitaliza y cuándo se lleva al gasto. Prácticamente es el criterio del contador que va a determinar si ese beneficio económico es a futuro, entonces se capitaliza. Se va a llevar, si no hay un beneficio económico a futuro, si sobre todo es puro gasto, entonces se lleva obviamente el gasto. ¿De acuerdo? La 24, información a revelar sobre partes relacionadas. Me detengo un poquito, ¿qué son las partes relacionadas? ¿Qué entendemos por partes relacionadas? Por ejemplo, una participada, que ahora se le conoce así en nuestra normatividad, una participada o sea, una subsidiaria, como se le conocía anteriormente. Claro. Los socios que son partes relacionadas con la empresa, cuando tienen ¿cómo se dice? Operaciones entre ellos, ya ve que se considera que la entidad es separada de los accionistas, o sea, es una entidad independiente de los accionistas. Sí. Es una parte relacionada a los accionistas. Ok. Sí, ¿qué más da una definición de partes relacionadas? No sé, en otro país, por ejemplo, en Costa Rica, ¿cómo que es? Son empresas o otro tipo de instituciones que tengan cierto nivel de relaciones económicas o de poder, ¿verdad? Por ser parte de socios o algo sobre Sí. la empresa. Ok. Aquí en México, ¿cuál sería la definición de partes relacionadas? Filiales, sí, puede ser. Una empresa filial. ¿Cuál otro podría ser? Partes relacionadas. Hay una definición también en materia fiscal, ¿no? Sobre partes relacionadas. Cuando participe la administración. Cuando hay una participación en la administración, ¿sí? Cuando hay un control efectivo, sí. Normalmente se dan empresas familiares. Generalmente también, bueno, sí, hay empresas familiares. A empresas familiares es muy común, ¿verdad? Que se haya partes relacionadas. Bueno, sí, es algo similar, es todo lo que están ustedes comentando. Este boletín es vigente a partir de enero del 2011 y su objetivo es asegurar que los estados financieros llaman la atención sobre la posibilidad de que la posición financiera y los resultados de las operaciones puedan haber sido afectados por la existencia de partes relacionadas. Es decir, cuando hay partes relacionadas en una entidad, se tienen que revelar tanto la parte financiera como la parte que no sea medible, ¿sí? Que tengamos que revelar. Una parte relacionada es la persona o entidad que está relacionada con la entidad que reporta. Ejemplo clásico, lo voy a borrar aquí. Tengo un holding, vamos a ver la empresa A, que a su vez es propietaria o accionista de la empresa B. Y también es sociedad, es accionista de la empresa C. Cuando hacen operaciones entre esta empresa A y esta empresa B, puede haber partes relacionadas. Cuando haya esta empresa A con esta empresa C, puede haber partes relacionadas. Y cuando haya esta empresa B en esta empresa C, puede haber partes relacionadas. ¿Sí? Ese es el ejemplo más clásico, ¿no? Cuando hay operaciones entre partes que tengan una misma, que puedan considerarse como parte de una misma entidad, pues, aunque no sean la misma. En materia de empresas, de corporaciones, puede ser de esa manera. Y hay veces que se hace de esa manera, pues para fines fiscales principalmente, ¿no? Aquí sí queda claro este ejemplo, ¿verdad? Que es el más clásico.
¿Cuándo dice la regla que tiene que existe parte relacionada? Cuando una persona o un miembro cercano de la familia de esa persona está relacionada con la entidad que reporta, siempre y cuando, están las condicionantes, tiene el control o control conjunto sobre la entidad que reporta. Es decir, la empresa A tiene control de la empresa B y tiene control de la empresa C. Entonces hay partes relacionadas. Segunda condicionante, tiene influencia importante sobre la entidad que reporta. Es decir, puede ser que esta empresa B tenga el 90% propio y 10% nada más de accionista de la serie A. Podríamos decir que no habría partes relacionadas porque su importancia económica es diferente. Pero si el que decide quién pone los administradores, los gerentes, es esta empresa, pues entonces es parte relacionada. ¿Sí? Tercera, cuando es miembro del personal clave de la administración de la entidad que reporta o de la matriz de la entidad que reporta. Cuando la empresa A, la empresa B y la empresa C tienen el mismo administrador, aunque no tengan el mismo capital, son partes relacionadas. ¿Aquí vamos bien? Una entidad está relacionada con otra entidad que reporta, se aplica a cualquiera de las condiciones siguientes. Si la entidad y la entidad que reporta son miembros del mismo grupo, si son parte del mismo grupo corporativo, son partes relacionadas. Ya sea matriz, subsidiaria par o relacionada con otras. Cuando una entidad es una asociada a un negocio conjunto de la otra entidad, parte relacionada. O cuando ambas entidades son negocios conjuntos de un tercero, esta empresa, son partes de un tercero, son partes relacionadas. ¿Ok? Otra condicionante, una entidad es un negocio conjunto de un tercero y la otra entidad es asociada del tercero. Lo mismo, o sea, parte relacionada. Cuando la entidad es un plan de beneficio posterior al empleo para el beneficio de los empleados, ya sea de la entidad que reporta o de una entidad relacionada con la entidad que reporta. Si la entidad que reporta es un tal plan, los empleadores que patrocinan también están relacionados con la entidad que reporta. ¿De acuerdo? Con lo clásico, cuando la entidad está controlada o controlada conjuntamente por una persona identificada a él, la misma persona es el mismo administrador. O cuando una persona identificada tiene influencia importante sobre la entidad o es miembro del personal clave de la entidad. En ese momento también hay partes relacionadas. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues solamente revelarlo. O sea, el estándar requiere la revelación en notas de las relaciones que implican control, aun cuando no haya habido transacciones. Es decir, a pesar de que en un ejercicio esta empresa no hizo operaciones con esta, se tiene que reflejar que este es parte relacionada de aquella, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿y sería necesario hacer, a pesar de que ya no fuera fiscalmente hablando, un estudio de precios de transferencia? Porque, por ejemplo, hay casos en que, por ejemplo, Irlanda tiene una subsidiaria en México y en Irlanda el impuesto sobre la renta es más bajo que en México. Y resulta que en México la subsidiaria le vende a un tercero, a un mexicano, se lo vende caro y más bien se lo vende a un precio, pero la mercancía vino de Irlanda. Y entonces, o sea, está tercerizado, de tal manera que el impuesto que se va a pagar menor va a ser en Irlanda. Ahí se va a quedar la actividad. Sí. Yo sugiero que, por supuesto, que tienen que ser estudios de precios de transferencia, dependiendo del beneficio que pudiera tener hacer ese estudio de precios de transferencia. Es decir, si no es para efectos fiscales, puede ser para efectos de otro tipo, ¿no? Si va a ser una utilidad en Irlanda, tipo fiscal, pues se requiere tener los elementos necesarios para determinar cuál fue el precio que se utilizó. ¿Cómo dice la regla fiscal? Cuando es un precio igual en operaciones comparables, ¿no? Algo así lo señala. Operaciones iguales entre partes independientes que entre partes relacionadas, que sea el mismo precio.
Yo sugiero que sí, o sea, que se hagan estudios de precios de transferencia, independientemente si sea para efectos fiscales o no, porque al final de cuentas nos da los elementos para determinar que la operación que se está realizando pues tiene ese valor razonable, ¿no? O sea, si tiene un valor razonable, lo vamos a garantizar con un estudio de precios de transferencia. Yo lo sugiero que sí se realicen. Bueno, aquí hay que revelar las relaciones que implican control, las transacciones con partes relacionadas y la compensación de personal clave de la administración, o sea, cuando es el mismo administrador, cuánto le pagan en una empresa, cuánto le pagan en la otra empresa, cuánto le pagan en la otra empresa, para determinar el control que tiene sobre la administración la parte relacionada. Para las transacciones que son partes relacionadas se requiere revelación de la naturaleza de la relación e información suficiente para permitir el entendimiento del potencial efecto de las transacciones. Y el estándar proporciona una exención parcial para las entidades relacionadas con el gobierno. O sea, cuando hay entidades que son partes relacionadas entre gobiernos, pues entonces se van a otros principios de contabilidad o otras normas de información, que son precisamente las de contabilidad gubernamental. Por eso los eliminan de aquí, ¿verdad? Todo depende de la información que requiera el usuario, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes para qué es todo esto que estamos estudiando? ¿Para qué estamos estudiando las normas internacionales? ¿Cuál es el objetivo? Para homologarlas. Para aplicarlas en los estados financieros, ¿no? Ya estudiando las normas locales, que lo vamos a ver un poco más tarde, las normas locales, pues en las normas internacionales, pues aplicarlas, ¿verdad? Cuando sean aplicables, que realmente van a tender a, como les comento, a lo mismo. Pero hay que estudiar estas normas en esa relación de entender pues que hay reglas, ¿no? para la contabilidad, que no es nada más, no sé ustedes cuando estuvieron estudiando contabilidad, que agarramos el libro de Elías Lara. ¿Se acuerdan? No sé si alguien estudió con el libro de Elías Lara. Es un libro que es muy, muy clásico aquí en México, que nos enseñaban desde el primer año de contabilidad y o con Maximino Ansúrez, y nos agarraban poniendo a hacer asientos de contabilidad, que cargo aquí, cargas aquí, cargas acá, y luego ya íbamos a los despachos y lo igualito, ahora carga aquí, carga allá, y así nos agarramos, ¿verdad? Entonces, de repente esa mecánica de aprender contabilidad, pues tenemos que ahora desaprender y entender por qué registramos como registramos, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Por eso estamos estudiando esto, porque la regla de que dice cómo contabilizar está aquí. Después esto se puede llevar a un manual de contabilidad, ya en cada una de sus empresas, que se carga, que se abona, en qué cuenta, con qué cuenta, y cuál es el fundamento, las NIC, las normas internacionales, las US GAAP, lo que ustedes tengan de normatividad, ¿no? ¿Vamos bien? Ya casi terminamos. Bueno, falta ya poquitas. Instrumentos financieros. Es la parte de presentación e información a relevar. La fecha efectiva, pues a partir del 1 de 2005, para determinación sobre revelaciones que fueron reemplazadas con la adopción de la IFR 7. Este es el efectivo a partir del 1 de enero del 2007. Adicionalmente hay una NIF 9 que acaban de emitir, que tiene vigencia a partir del 2015, que hay que también darle una leída, ¿no? Que no la traigo aquí, pero es complementaria a todo esto. ¿Cuál es el objetivo? Pues prescribir los principios para la clasificación de los instrumentos financieros como pasivos, como patrimonio, y para la compensación de activos y pasivos financieros, cuando se puedan compensar. ¿Cuáles son los instrumentos financieros? O vamos, voy a hacer la pregunta al revés. ¿Qué no son los instrumentos financieros? Ese sería un instrumento financiero. ¿Cuál no sería un instrumento financiero? ¿Cuál no es financiero? ¿Cómo nos quedaría claro eso de qué no es financiero? Las provisiones.
Las provisiones, ¿de qué? Beneficios sociales. Provisiones para beneficios sociales, ¿no? Los famosos commodities. Commodities pueden ser, implican un contrato de obtención de efectivo, ¿no? Sería un instrumento financiero. Pero ¿cuáles no son financieros? Las mercancías, ¿no? Los inventarios. Aunque pueden ser sujetos de una cobertura o de un contrato de forward o de warrant. Pueden ser, sí. Pueden ser sujetos. Si tengo un contrato que voy a obtener efectivo, Subyacente. claro. Pero tratando de irme un poco más sencillo, un poco más básico. ¿Se acuerdan ustedes cuando hacíamos nuestro primer ejercicio de contabilidad, que nos daba una serie de nombres de cuentas y luego estaban revueltas y luego decía, pues estas ponlas en el activo, estas en el pasivo, estas en el capital? ¿Sí? Ok. Voy a tratar de hacer un ejercicio similar. A ver, efectivo, financiero o no financiero. Financiero. Bancos, financiero. Cuentas por cobrar, financiero. Documentos por cobrar, financiero. Inventarios, no financiero. Gastos pagados por anticipado, pues no son financieros. Impuestos sobre la renta, no financiero. Propiedades, planta y equipo, no financiero. Arrendamientos financieros, ¿qué será? Son financieros, ¿no? Sí, claro. Arrendamientos operativos, pues no financieros. Patentes, no financiero. Cuentas por pagar, proveedores, financiero. Documentos por pagar, pues financieros. Provisiones por garantía de productos vendidos, no financieros. Y las acciones comunes en una sociedad, pues no financieros, ¿verdad? Son instrumentos del patrimonio. De tal manera que, ¿cuáles son los activos financieros? Efectivo, bancos, cuentas por cobrar clientes, documentos por cobrar y arrendamientos financieros. ¿Cuáles son de otros tipos? Que no son financieros. Pasivos financieros, cuentas por pagar, proveedores y documentos por pagar. ¿Cuáles son instrumentos del patrimonio? Pues acciones comunes. ¿Cuáles son ni FUNIFA, o sea, ni activos ni pasivos financieros? Pues los inventarios, gastos pagados por anticipado, impuestos sobre la renta, propiedades, planta y equipo, arrendamientos operativos, patentes y provisiones por garantía de productos vendidos. Entonces, la NIC 32, ¿a qué cuentas les va a aplicar? A las cuentas que acabamos de decir, ¿verdad? A instrumentos financieros, la presentación y la información revelar sobre caja, bancos, clientes, cuentas por cobrar, cuentas por pagar acreedores o proveedores, ¿sí? Tanto activos como pasivos, ¿de acuerdo? Bien. La clasificación que hace el emisor de un instrumento, ya sea como un pasivo o como un instrumento del patrimonio, debe estar basado en la sustancia, no en la forma del instrumento. Lo que decíamos, ¿verdad? La sustancia sobre la forma. La clasificación se hace en el momento de la emisión y subsiguientemente no se modifica, es decir, si ya lo clasificamos como activo financiero, ahí tiene que estar permanentemente, ¿no? Un instrumento es un pasivo financiero si, por ejemplo, el emisor puede estar obligado a entregar efectivo u otro activo financiero, o el tenedor tiene derecho a demandar efectivo u otro activo financiero. Pues un ejemplo son las acciones preferenciales obligatoriamente redimibles, o sea, las obligaciones financieras que emitimos como parte de nuestro financiamiento, pues es parte de un instrumento financiero como lo señalamos.
Un instrumento de patrimonio, pues es un instrumento que encierra un interés residual en el activo de la entidad después de deducir sus pasivos. ¿Se acuerdan cuál es la definición del patrimonio? Contablemente, ya no tanto legal. Contablemente, ¿qué es el patrimonio? Exactamente, no hay más, ¿verdad? El patrimonio es la diferencia entre activos y pasivos. Nada más. Los intereses, dividendos, ganancias y pérdidas relacionadas con un instrumento clasificado como pasivo se reportan como ingresos o gastos según sea apropiado. Los instrumentos vendibles y los instrumentos que le impongan a la entidad la obligación de entregar una participación a prorata de los activos netos solamente de liquidación, que no estén subordinados a todas las otras clases de instrumentos y satisfacen el criterio. Bueno, es algo un poco más complejo respecto de los instrumentos financieros y que es un poco difícil, ¿no? Que se dé aquí cuando menos aquí en México. Déjenme ver qué otra sería más importante para comentarlo. Cuando un activo financiero y un pasivo financiero se compensan. Es decir, yo tengo un cliente que me debe, pero también a su vez es un proveedor que yo le debo. ¿Qué hago? ¿Lo reflejo como el importe neto entre los dos o lo reflejo en los dos lados? ¿Qué hago? ¿Qué sugieren ustedes? ¿Cuál sería lo lógico que tendríamos que hacer? Normalmente lo cancelamos uno con otro, ¿verdad? ¿Pero será lo correcto? Es decir, el mismo cliente, José López, me debe mercancía, pero a su vez yo le debo a él por un servicio que me prestó. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo neteo? Si es más el activo, pues lo dejo en activo. Si es más el pasivo, lo dejo en el pasivo. ¿O lo pongo en los dos lados? ¿Qué sugieren ustedes? ¿Los dos? ¿En los dos lados? ¿Dejarlo como activo, como pasivo? Pues depende del contrato, ¿no? Que tengan, o sea, si ellos se permiten la compensación, pues compensarlo, ¿no? O sea, netearlo. Pero si no está, si no hay un convenio de por medio, pues yo creo que no sería factible, ¿no? Ok. Vamos a ver qué dice la regla. Dice, un activo financiero y un pasivo financiero se compensan y la cantidad neta se reporta cuando y solo cuando la entidad tenga el derecho a compensar las cantidades que se pueda hacer cumplir forzosamente por la ley y tiene la intención ya sea de liquidar sobre una base neta o simultáneamente. Esa es la regla internacional. En el caso de México, ¿se puede netear? No, hay que ver los efectos fiscales, ¿no? Bueno, independientemente de lo fiscal, tratando de ser más bien desde el punto de vista mercantil. ¿Se puede netear una deuda? Sí, ¿no? Aquí se puede. Aquí en México, cuando menos, las deudas que son tanto a cargo de una persona como las que le debamos nosotros, se puede netear por efectos mercantiles, ¿no? Es decir, lo que le llamamos compensación de saldos. O sea, se puede hacer porque la legislación lo permite. O sea, si la ley lo permite, se puede hacer. Sin embargo, si hay un contrato que dice que no se puede hacer, que pagas lo que debes y ellos me pagan lo que me deben, entonces, pues no se puede hacer, ¿no? O sea, siempre, todo va dependiendo del contrato, en caso de que exista contrato, o de la disposición legal aplicable en el país. Aquí en México se aplica, pero para fines fiscales, compensaciones de saldos, pero porque yo le debo al fisco y luego él me debe a mí porque tengo un saldo, pues ahí hay una compensación, ¿no? Pero entre particulares, hay cancelación de obligaciones por medio de compensación, ¿no? Creo que sí hay una, no estoy muy seguro si en el Código Mercantil En el Código Civil. o en el Código Civil. Y Ahí. también
en la ley, ¿no? La satisfacción al acreedor. Sí, o sea, formas de extinción de las obligaciones, ¿se acuerdan ustedes cuando lo vimos por ahí? La compensación. Hay posibilidad de la compensación por materia legal, ¿no? No recuerdo si es el Código Mercantil o el Civil, pero por ahí viene, ¿no? Es el civil. Código civil. Sí, debe ser el Civil. Extinción de las deudas. Extinción de las deudas, cancelación de la extinción de la obligación. Remisión, confusión, compensación Compensación. y Pago liso y ya. El pago liso y ya, sí. Innovación, Novación, pero eso es para hacer un hoyo para tapar otro, ¿verdad? Dicen. sí, prácticamente. Ok, entonces, según la regla, ¿qué debemos de hacer? Pues que si se puede compensar legalmente, pues se hace, ¿no? En caso de que por contrato o disposición legal no se pueda, pues entonces, pues no se puede hacer. ¿De acuerdo? No sé si en los demás países tienen de esa forma similar. En la privada sí se puede hacer. Sí, por supuesto. Bueno. Voy a brincarme esa parte ya para irme con el último boletín. Creo que ya vimos lo importante. Entonces ya siguen las provisiones, ya para ir con el último boletín. Creo que vamos a llegar barriéndonos al plazo del horario. Siguen las provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes. La fecha activa es a partir de julio del 99 y el objetivo es asegurar que se aplica en el criterio apropiado para el reconocimiento y las bases de medición para provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes y asegurar que las notas a los estados financieros se proporciona información suficiente para permitirles a los usuarios entender su naturaleza, oportunidad y cantidad. Se reconoce una provisión solamente cuando un evento pasado haya creado una obligación legal o constructiva y sea probable una salida de recursos y se pueda estimar confiablemente la cantidad de la obligación. Esa es la regla general. Regla general. Evento pasado que haya creado una obligación legal y que sea probable una salida de recursos y aparte esa salida se pueda estimar confiablemente, entonces la cantidad la tenemos que reflejar o que revelar. La cantidad reconocida como provisión es el mejor estimado de la cantidad de la liquidación al final del periodo de presentación del reporte, o sea, lo que realmente vaya a salir en efectivo. Las provisiones son revisadas al final de cada periodo de presentación de reporte para ajustarlas por los cambios en los estimados. Es decir, si hicimos una provisión, así como comentábamos hace rato con las estimaciones contables, lo mismo las provisiones para efectos de pasivos, hay que estarlas ajustando constantemente para determinar en el pasivo cuánto es la cantidad que de veras vamos a tener que desembolsar. Las provisiones se utilizan solamente para los propósitos originales. Los ejemplos de provisión pueden incluir contratos onerosos, provisiones para reestructuraciones, garantías, reembolsos, restauraciones de sitios. ¿Sí entienden lo que es una restauración de sitio? Se da mucho en las empresas mineras que hacen su inversión, pero tienen que estar haciendo una provisión por desmantelamiento. Es decir, que, o sea, termina su producción, se acaba la beta, pues ahora hay que desmontar todo, incluye un costo, entonces ese costo ya los tenemos que estar provisionando cada año. Los desembolsos futuros planeados, aun cuando están autorizados por la Junta de Directores o el cuerpo equivalente del gobierno, se excluyen del reconocimiento, dado que son causaciones por pérdidas autoaseguradas, incertidumbre generada y otros eventos que todavía no han ocurrido. O sea que esos no son provisiones, esos van directamente al gasto cuando ocurre, ¿no? O sea, no son de reconocimiento lo que nosotros presupuestamos, ¿verdad? Obviamente. Un pasivo contingente surge cuando hay una obligación posible a ser confirmada por un evento futuro que esté fuera del control de la entidad, como por ejemplo una demanda. Un cliente nos demandó por irregularidad en la mercancía que le entregamos, pues la provisión que tenemos que hacer es cuánto tendríamos que pagar por la demanda. Si no lo sabemos, pues solamente lo reconocemos en notas. Pero si al final nos dicen, perdiste el juicio y la demanda la ganó el cliente, pues entonces hay que hacer la provisión. ¿Cuándo no se reconoce? Pues cuando no haya una estimación suficiente, es decir, aun cuando hayamos perdido la demanda, no sabemos cuánto nos va a poner la sanción el juez, entonces no se puede reconocer en forma de numérica, solamente revelarlas en las notas a los estados financieros.
Los pasivos contingentes requieren revelación solamente si la posibilidad de la salida de flujos es remota y entonces no se requiere revelación. Hay activos contingentes cuando la entrada del beneficio económico es probable, pero no virtualmente cierta y la ocurrencia depende de un evento futuro fuera de control de la entidad. Entonces se hace, en lugar de ser un pasivo, estamos hablando del lado de los activos. Cuando hay provisiones de activos contingentes, es decir, que pueda tener un beneficio futuro que está fuera de mi control, ¿verdad? En el caso del yo demandé, es probable que gane, pero no sé exactamente cuánto, o si lo reconozco exactamente cuánto voy a ganar, pues entonces lo registro como un activo contingente. Es decir, completamente el contrario del pasivo contingente, ¿verdad? Los activos contingentes requieren revelación solamente. Si la realización del ingreso es virtualmente cierta, el activo relacionado no es un activo contingente y si es apropiado el reconocimiento. Los activos contingentes solamente hay revelación. ¿Qué entienden cuando dice que hay revelación? Que solamente van en las notas, ¿verdad? No se meten en la contabilidad. Bueno, esas son las interpretaciones, que es la IFRIC 1, que son cambios en pasivos existentes por desmantelamiento, restauraciones similares. Les digo que ocurre muy frecuentemente en empresas mineras, empresas forestales. Y el IFRIC 1, que es el derecho de intereses que surgen de fondos de desmantelamiento, restauraciones y ambientales, o pasivos que surgen en la participación de un mercado específico, como los equipos eléctricos y electrónicos de desecho, que es todo un tema importante. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Comentarios? Nada, pues bueno, pues esa es mi participación por esta vez con ustedes. Agradezco su paciencia. Espero haberles dejado cuando menos la inquietud de seguir estudiando estas normas, ¿no? Bueno, a nombre de UCANCIS América, tenemos el honor de entregarle por su brillante exposición al licenciado en Contaduría certificado Salvador García Salas por su brillante exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, contador. Muchas gracias. Gracias. También tenemos el honor, a nombre de UCCIS América, como coexpositor y por su brillante participación al contador público certificado Pedro Gaitán Ángeles. Un fuerte aplauso. Gracias.